ese tema, pero tenemos que protegernos. Entonces vamos a aprender. Para entender qué es la ideología de género, vamos a entender qué significan las dos palabras que componen esa frase. ¿Qué es ideología y qué es género? Eso es todo lo que yo voy a hacer ahora. Explicar qué es ideología y qué es el género. Para explicar esas dos cosas vamos a tener que tomar varios caminos. Bien, así que empezamos. Mucho texto, ¿verdad que sí? No se apuren, yo les voy a indicar ahora hacia dónde mirar, no se preocupen. Los dos diccionarios que voy a usar como fuente para las definiciones son el diccionario de Oxford Language. Ese es el diccionario que usa Google. Cuando ustedes entran a Google y buscan una definición, la primera definición que les sale es de este diccionario Oxford Language, que es el que usa Google. El otro necesario, infaltable, que debe usar es el de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, para definir estos conceptos. Entonces empecemos con ideología. ¿Qué es una ideología? Si vemos, el diccionario de Oxford Language tiene dos acepciones para lo que es el término ideología. La palabra clave aquí es que es un conjunto o estudia las ideas. En su otra acepción también coinciden que es una idea, que trata de un conjunto de ideas. La RAE también dice que es un conjunto de, esa es la palabra clave. ¿Ideas de qué? ¿De quién? Bueno, ideas que caracterizan a una persona individual o el conjunto de ideas de una escuela, de una colectividad, de un movimiento cultural religioso, una denominación cristiana como los adventistas del séptimo día, tienen una ideología adventista que conlleva un conjunto de ideas. Un movimiento político, que es de lo que voy a hablar. La ideología de género nos la quieren vender como un movimiento natural. No, mis hermanos, es un tema sociológico, pero impulsado desde la política. Vamos a profundizar en eso ahora. Aquí dice lo mismo la RAE, que es el pensamiento de una persona, colectividad, puede ser el de una época, puede ser que toda una época esté regida por una ideología, etc. Quiero llegar hasta aquí dejar claro que usted, mi hermano, tiene una ideología. Yo tengo una ideología. La suya y la mía seguro no tienen nombre porque no necesariamente es adoptada por una gran cantidad de personas. E incluso aquí quiero aprovechar para hacer un llamado. Yo conozco personas adultas que de niños no se atrevían a preguntar algunas cosas. Y como no se atrevían a preguntar y los humanos tenemos la necesidad de crear respuestas, ellos se inventaban las respuestas. Y me han salido con absurdos como, por ejemplo, le voy a decir una. Espero no poder a ningún padre esta noche en un aprieto. Y espero que la mía no esté escuchando. Pero a mi esposa, por ejemplo, no le explicaron de pequeñita cómo se hacen los bebés. Y ella ya a los 11, 12 años tenía necesidad, pero no se atrevía a preguntar. Ella pensaba que a las mujeres le ponían una semillita en el ombligo. Entonces ahí comenzaba a crecerle la barriga. Veo niños que se están riendo. O sea que ellos saben. Y entonces ahí comenzaba a crecerle la barriga hasta que llegaba un momento en que la barriga estaba muy grande. Entonces iban a una tienda y cambiaban la barriga por un bebé. Eso se lo inventó ella solita porque nadie le dio orientación. Bueno, esa era su idea, su conjunto de ideas, su ideología referente a la procreación. Para que nos hagamos una idea. Quizá van a entender un poco más cuando lo contraste ahora con lo que es la ciencia. Para entender bien lo que es una ideología, sobre todo en el contexto que estamos enfrentando en este momento, tenemos que entender también lo que es la ciencia, para comparar ideología con ciencia. Igual, mucho texto, tranquilo, yo les digo dónde mirar. Si mira la parte del texto rojo, vemos que la ciencia es un conjunto de ¿qué? No de ideas, sino de conocimiento. Ya empezamos a ver la diferencia. La RAE está de acuerdo con lo mismo, es un conjunto de conocimiento. Si vemos la parte resaltada en verde, vemos que esos conocimientos deben ser objetivos y también ¿cómo? O comprobables, es lo mismo que verificables, pero sin objetivos, por lo menos que sean predictivos, porque se rigen por normas. Las ideas son subjetivas. O sea, una vez mi tío me contó que en el campo de su papá había un señor que decía que las anguilas nacieron de que una culebra se apareara con un pez. Porque un día él encontró en el río una culebra comiéndose un pez, entonces él vio la parte delante del pez y la parte de atrás de la cola. Eso es una idea que él se hace, pero eso que yo acabo de decir no es reproducible, no es objetivo, no es apoyado, no es ni siquiera verificable. Y si ven la parte resaltada en rosa, en morado, llegamos a una parte crítica de lo que es la ciencia, que es la parte de la
Aquí vemos que ambos están de acuerdo con eso. Y también podemos ver que esos conocimientos son obtenidos mediante la observación, la formulación y la verificación de hipótesis que se hace mediante la experimentación. O aquí en este caso dice que es obtenido mediante la observación y razonamiento. Y la última palabra clave para entender lo que es una ciencia y qué no es una ciencia es que debe ser sistemática. De ahí, no voy a profundizar, pero de ahí viene el tema del método científico. El método científico es una serie de pasos que se deben aplicar para que cualquier hipótesis, cualquier idea pueda, digamos, subirle el rango al nivel de una hipótesis formal, de una teoría de conocimiento. No es lo mismo una idea que el cúmulo de conocimiento. Entonces, el método científico es lo que nos ayuda a eso. ¿Por qué hago esta comparación, mis hermanos? Para que nos quede claro, y esto es fundamental, esto es muy importante para entender esta ideología de género que nos están vendiendo a la mala hoy en día. Ideología, ¿conocen ese símbolo? ¿Alguien me dice qué significa? ¿Qué significa? No es igual. Ideología y ciencia no son lo mismo. Ningún político de esa rama se ha parado a decir que eso se ha parado a contradecir lo que yo tengo en pantalla. Ellos ninguno dicen que ideología y ciencia es lo mismo, pero nos presentan la ideología de género como algo científico. Y ahí hay un problema. Ahí cualquiera que sea medio fan de la ciencia se le disparan las alarmas. Porque no me pueden decir a mí que un conjunto de ideas es algo verificable, sistemático, que se puede experimentar, que sea verificable. Esos son un grupo de ideas que tiene una persona. ¿Vamos bien? Entonces, si ya definimos lo que es ideología y entendimos que no es ciencia, entonces, ¿por qué no es ciencia? Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de la definición, que es el género. En el diccionario de Oxford Language no encontré una acepción para el tipo de género del que esta noche estamos hablando. Porque en la lengua española hay palabras que se pueden usar para varias cosas. Por ejemplo, la palabra género se usa también para un subgrupo de una especie. Por ejemplo, dentro del Homo sapiens tenemos al género humano. ¿Vamos bien? Entonces, el diccionario Oxford Language no ofrece una concepción sociológica para lo que es el género, así que nos tenemos que quedar con el de la RAE, que se actualiza más. La RAE dice que el género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. He entendido esto desde el punto de vista que, en lugar de exclusivamente. Ok, entonces, si ya estamos hablando de que el género es algo que, si bien es cierto que divide a las personas dependiendo de su sexo, no es algo biológico el género, sino que es algo sociocultural. Y atención, hermano, ahí ahora tengo que corregirnos a nosotros, los religiosos. El resto de la comunidad conservadora o comunidad religiosa, ahí muchas veces fallamos. A la hora de querer combatir esta ideología que nos quiere arropar, queremos reducir todo a solamente el sexo biológico. Y tenemos que entender, mis hermanos, que sí, el género existe y no es lo mismo que el sexo. Por lo tanto, vamos a definir lo que es sexo para poder entender la diferencia entre género y sexo. ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido, quisieran que hable más despacio. ¿Vamos bien? Ok, gracias. ¿El sexo sí es una condición ¿cómo? Sí, esto sí es biológico, el sexo sí es biológico. Distingue a quienes, a los machos de las, o sea, divide al grupo masculino del grupo. Hay dos acepciones para sexo, o sea, usted posee un sexo que lo hace masculino o femenino, lo hace macho o hembra, o hombre o mujer. Bueno, hombre o mujer tiene más que ver con el género, pero lo hace varón o hembra. Pero también el sexo corresponde, se usa la palabra sexo para definir al conjunto de individuos que son como usted. O sea, usted posee un sexo y usted pertenece a un sexo. Ambos son el mismo. Usted, yo soy del sexo masculino, o sea, soy varón, y pertenezco también al sexo masculino, que es el conjunto de todos los varones. Eso no es muy relevante para lo que vamos a hablar hoy, pero es bueno que entendamos que hay estas dos acepciones. Por lo tanto, el sexo y el género no son lo mismo tampoco. Ahí tenemos que tenerlo claro nosotros, porque, mis hermanos, porque el reduccionismo muchas veces hace que no nos tomen en cuenta.
Nosotros los cristianos tendemos a resumir todo, o la palabra correcta es reducir todo, a decir, no, eso es del diablo. Ya, como eso es del diablo, eso es malo. No es que estemos equivocados, es verdad, pero no necesariamente cuando hablamos eso ante cierto público puede ser que reducir de esa manera nos esté cerrando la vía de comunicación. Por lo tanto, el importantísimo mensaje que estamos llevando no va a llegar. ¿Me están entendiendo? No es mentira que sea del diablo, no es lo que estoy diciendo, pero no es la única forma de decirlo, es un poco más complejo, tenemos que desarrollarlo un poquito más. Sexo biológico, nacemos con él y no hay nada que hacer al respecto. Género sí es una construcción sociocultural, pero vamos a aclarar eso ahora, no es como nos la quieren presentar, vamos a aclarar eso ahora, pero sí es cierto que el género es una construcción, una perspectiva de lo que se supone que debe ser el sexo masculino y de lo que se supone que debe ser el sexo femenino. ¿Cómo lo voy a ayudar a entender un poquito esto? Vamos a analizar otro término más, uno más creo ya. El término expresión de género, para que me entiendan por qué digo que el género no es biológico y por qué estoy diciendo que el género sí es una construcción sociocultural como tantos repiten por ahí. No podemos encontrar la definición de esa palabra en ningún diccionario, porque los diccionarios definen palabras, no frases, y eso que tenemos ahí es una frase. Así que me remití a la ONU para encontrar la definición de expresión de género, una frase muy moderna. No creo que muchas fuentes bibliográficas se hayan actualizado tan rápido, pero la ONU, que es el hada madrina de este movimiento, no voy a decir más de ahí, no me quiero meter en problemas, pero ya que la ONU es tan buena con la ideología de género, pues se le inventó esta definición y dice, es la forma en la que manifestamos nuestro ¿qué? O sea, sexo es una cosa, género es otra. Ahora, ¿cómo yo expreso mi género? Es expresión de género, que es una tercera cosa. Pudiéramos seguir hablando de sexualidad, que no es lo mismo de sexo. Podemos seguir hablando de identidad sexual o identidad de género, que tampoco es lo mismo. Pudiéramos hablar de orientación sexual, que tampoco es lo mismo, pero no hay que llegar hasta ahí, pero para que entiendan el temario tan amplio que se han hecho en esta ideología. Pues nada, es la forma que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra... De ahí que usted vea que hay un nacido hombre. Quiero hablar de la forma más respetuosa posible porque esto es hasta peligroso hoy en las redes sociales. Hablar libremente, hay que medir las palabras. Porque como esto se está transmitiendo por las redes, voy a hablar muy comedidamente lo que voy a decir ahora. Por eso usted ve un nacido varón, o sea, con su sexo es masculino, que él dice que se siente mujer es un género, por lo tanto su expresión de género en su comportamiento se comporta como una mujer y se arregla su apariencia como una mujer, entonces dice que es una mujer. A eso se le llama mujer trans y hay todo un tema por ahí, pero vamos a entender esto. Ahora, mis hermanos, yo quiero que entiendan algo. Otro punto en el que sí tienen razón ellos. El género no es algo tan sólido, firme como el sexo. El sexo es biológico. Usted nació con un par de cromosomas X, usted es mujer, o perdón, no quiero ofender a nadie. Usted es del sexo femenino, usted nació hembra. Pero si tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces usted nació varón. Y me estoy yendo a los cromosomas, que es solamente una parte pequeña, para que entiendan que una cirugía plástica que moldee este cuerpo tropical que ustedes ven aquí y lo convierta en el cuerpo de una mujer, eso a mí no me hace mujer. Estoy hablando de algo muy básico que se ha discutido mucho, pero es algo tan simple como referirse a mi cromosoma. Yo me muero y luego hayan mis restos y cuando hagan una prueba de ADN van a notar este cuerpo es de un sujeto varón de tal edad que falleció hace tantos años. O sea, a nadie le importa lo que diga mi cédula, que legalmente me lo cambien a mujer. Yo sigo siendo un hombre porque hasta que no me opere esos cromosomas, estoy hablando de una sola de las cosas, hay muchas cosas más. Pero mis hermanos, el género sí es flexible y tengo un par de imágenes aquí para demostrárselo. No sé si pueden, quizás no puedan ver bien la apariencia. Mira a ver si me puede agrandar un poquito la imagen para que puedan ver. Miren, este es un cuadro del príncipe V, mírenlo ahí, el príncipe V, y su familia que la pintó el pintor Leblanc. Lo pintó. Entonces, yo creo que ustedes miren el swing de ese señor. Es el príncipe. Mírenle esa peluca. Se supone que esa es la forma de vestir de un hombre de renacimiento. Miren los niños. Esa es la forma en la que un hombre se vestía en el renacimiento.
¿Ustedes creen que hoy en la iglesia lo aceptamos a él? ¿Ustedes imaginan que él quiera venir aquí con los cabellos así? ¿Ustedes creen que eso está bien delante de los ojos de Jehová? Entonces, pero eso está correcto. Miren esa ropa que tiene puesta. Enfócamele los zapatos para que vean, por favor, el modelo de medias. Perdón, corrijo, Jan Rank, es que se llama, Jan Rank se llama el pintor. Mírenle los tacones. Mírenle esos tacones que él tiene puesto y esa media roja que tiene puesto ese señor. Y eso era perfecto. Eso que ustedes ven ahí es un hombre. En esa época, en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, eso era un hombre hecho y derecho. Un hombre masculino que irradiaba masculinidad. Échenle un vistazo rápido a la vestimenta de las mujeres. No tengo que hacer mucho énfasis porque algunas de ustedes todavía quisieran poder vestirse con esa cosa, aunque sea para una fiesta. No quisieran ponerse todo lo que está ahí debajo, pero les sigue gustando esa moda. Así que no voy a hacer mucho énfasis. Ok, gracias. Si quiere hacer un acercamiento pequeño aquí, miren aquí este otro caballero. Eso ya en el Renacimiento, siglos XV y XVI. Me estoy yendo un poquito más para atrás. Vamos a ir retrocediendo. Miren, bueno, no hablemos de eso, sea lo que sea. Pero mírenme esa licra. Miren la licra que tiene. Mírenme los zapatitos de punta que él tiene puesto. Vamos a verle la cara otra vez, por favor. Miren la cara. Miren la cantidad de maquillaje que el señor tiene. Pero, gracias por el zoom. Ya, voy a dejar así. Pero, perdón, aquí también se nota un poco la cantidad de maquillaje que tenían puesto. Aquí la cantidad de maquillaje. Pero miren también rápidamente a la señora, porque le voy a hacer una pregunta sobre ella ahora. Vámonos a los tiempos bíblicos. Eso puede tener algún nombre en hebreo, pero nosotros hoy en día a eso le decimos bata. O sea, eso que ese señor tiene puesto es una bata. Así se vestían los hombres antes, todo de vestido. Todo con vestido, no habían pantalones. Los hombres usaban vestido igual que la mujer. Y en la tradición escocesa, eso sí lo sabemos, todavía hoy, la ropa tradicional escocesa, los hombres usan ¿qué? Una falda. ¿Qué le quiero decir con esto, mis hermanos? Que realmente el género es flexible y realmente es la sociedad y la cultura quien dicta cómo se supone que un hombre debe arreglarse y cómo se supone que un hombre debe comportarse en sociedad, y eso mismas dos cosas para las mujeres. Ahora, vamos a aclarar dos cosas importantes que son las que maliciosamente obvian todos los que quieren defender la ideología de género respecto a la verdad que acabamos de demostrar. Dos cosas importantes. Primero, ¿pueden notar ustedes, mis hermanos, la diferencia entre la apariencia de un hombre, miren los niños también, y la apariencia de una mujer, miren la niña también? ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota la diferencia en el Renacimiento entre la vestimenta de una mujer y de un hombre? Y en los tiempos bíblicos, ¿se nota la diferencia? Aún en la ropa tradicional escocesa, ¿se nota la diferencia? Primer punto. Aunque es cierto que el género es flexible, siempre se ha distinguido entre el género femenino y el género masculino. No es que cada quien haga lo que le dé la gana. Tradicionalmente, culturalmente, como un fenómeno natural, siempre esta especie, la especie humana, ha distinguido cuáles son las mujeres de cuáles son los hombres. Primero. Segundo, y más importante, si bien es cierto que el género es algo flexible, no se mueve con total libertad. El género siempre así ha estado atado al sexo. Si ustedes miran, esto que quiere decir es que el sexo depende el género. El género es si usted es un hombre o una mujer. Eso siempre va a depender del sexo. Me gusta mucho una ilustración para que entiendan a qué me refiero. Si usted tiene un perro en el patio de su casa, amarrado a un árbol, ese perro no tiene libertad de movimiento. Sí, tiene libertad de movimiento. ¿Tiene? Limitada, pero lo tiene. En tanto sea tan larga la cadena, el perro tendrá mayor o menor distancia. Así que en esta ilustración, el sexo sería el árbol del que está atado el perro y el género sería el perro. Sí, el género tiene libertad de movimiento, pero no se mueve donde le da la gana, sino que el género masculino tiene este espacio y ahí dentro se irá moviendo y va a seguir cambiando, mis hermanos. Va a seguir cambiando. Dentro de 10 años, la expresión masculina va a ser diferente porque hoy en día los hombres usamos, bueno, no me quiero poner de ejemplo, pero esta camisa está muy apretada para algunos, para la misma camisa que yo comencé a usar cuando entré a la iglesia a los 15 años. Era mucho más holgada la camisa. Esto era, no puedo decir la expresión que era, pero esta camisa me la ponía hace 14 años y se veía feo. ¿Me entiendes a qué me refiero? Los hombres hoy en día están usando los pantalones muy apretados. Los míos no están, pero para que me entiendan.
O sea, aún los dembowceros, ustedes ven que están usando blusitas con cadenitas aquí, unos pantaloncitos que cuando yo crecí solo las mujeres se lo ponían. O sea, sí, mis hermanos, el género varía, pero varía atado y dependiendo del sexo. Hay unos parámetros que no lo voy a tocar esta noche porque ya se me acabó mi tiempo hace rato, creo. No lo voy a tocar esta noche, pero que son propios de la biología femenina, que hacen que las mujeres elijan siempre vestirse de una o cual manera, de forma colectiva. Lo mismo pasa para el género masculino. Quisiera tener más tiempo para hablar con ustedes acerca de la combinación de hormonas, de la construcción neurológica que tenemos, ese tipo de cosas, pero por ahora lo dejo con eso. Hombres y mujeres, debido a esa simple combinación cromosómica XX o XY, tenemos inclinaciones diferentes, lo cual se refleja en una expresión de género diferente. Que coincidimos en muchas cosas, sí. Hubo una época en la que ambos se ponían peluca. Sí, pero no va a coincidir en todo, siempre va a haber una diferencia notable. Así que podemos llegar al final ya y vamos a definir, habiendo entendido bien lo que es una ideología y sabiendo que no es ciencia, y habiendo entendido lo que es el género y sabiendo que no es lo mismo que el sexo, pues mis hermanos, vamos a analizar entonces la definición. En final, este primer párrafo es la definición de lo que es la ideología de género. ¿Es un conjunto de qué? Si es un conjunto de ideas, por lo tanto, no puede ser. No puede, no importa el rigor que me le quieran dar a la hora de maquillar la información, de acomodármela, de manipular estadísticas para presentármela. No, mis hermanos, es un conjunto de ideas no científicas que desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza, le quitan toda la parte natural y quieren explicarle exclusivamente a partir de qué. O sea, en consecuencia, presentan al ser humano como en lo que tiene que ver con su sexualidad. O sea, sexualmente el ser humano es un ente culturalmente construido. O sea, usted, mi hermana, se viste como se viste, le gusta lo que le gusta, se comporta como una mujer porque la sociedad le impuso que se comportara así. No porque intrínsecamente usted posea nada. Eso es lo que dicen ellos. Y eso es mentira. Pero eso es lo que dicen ellos. Y por lo tanto, si usted lo construyó la cultura, usted puede ser también ¿qué? Palabrita nueva, palabrita. Me encantan la lista del glosario que me han traído con eso. La palabra deconstruir. Eso no es más que un eufemismo. Un eufemismo es una palabra más linda y agradable que usamos cuando queremos decir algo y que suene bastante family friendly, que suene muy lindo para que todo el mundo lo acerque. Mis hermanos, ¿qué es lo contrario de construir? Perdón. Lo contrario de la palabra construir, ¿qué es? O sea, no me lo disfrace. Es destruir, pero decirle, bueno, mi hermano, mire, usted es un hombre porque a usted le impusieron eso, pero tranquilo, que yo lo voy a destruir. No, espérate, no me destruya. No, espérate. Yo te voy a deconstruir. Wow. Eso está muy siglo XXI. Está bien, ¿verdad? Entonces, eso es parte de las cosas. Y por último, ya con esto termino, está fundamentada la ideología de género en el término que se inventó el filósofo John Locke, este término, tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? Cuando se inventó la escritura, bueno, al menos la cuneiforme, la que se inventó en tablas de arcilla, se fabricaban tablas de arcilla y ese era el papel. No había papel, se usaba la tabla de arcilla y se colocaban tablas de arcilla en limpio. Entonces, el que iba a escribir tomaba la tabla con un cincel, entonces iba quitando arcilla e iba dejando entonces impresas las letras. En vez de hacer lo que hacemos nosotros, que dejamos tinta sobre un papel, ellos rayaban la arcilla y ahí escribían. Entonces, pero antes de estar escrita, esa tabla lisa se le llamaba tabula rasa, porque era una tabla en blanco, sin nada. Entonces, John Locke propone que el hombre no tiene ideas o principios innatos y que todas sus ideas y todos sus conceptos los adquiere de la vida y de la experiencia. O sea, nosotros nacemos en blanco, no importa, esto que voy a decir ahora lo voy a decir con mucho sarcasmo, porque yo entiendo lo que le estoy diciendo. Según ellos, no importa mi influencia cromosómica, no importa los cambios que ha provocado en mi cuerpo la producción de hormonas que tengo debido a esa combinación cromosómica, no importa todo eso, no, eso nada importa. Según ellos, yo me comporto como me comporto porque la sociedad decidió que el hombre es así y me impusieron ese comportamiento. Y como le acabo de explicar, si bien es cierto que hay un factor de experiencia, realmente venimos con una gran carga genética ya que nos informa mucho. Y le voy a dar una sola pista para que me entiendan esto y con esto termino. Cuando los bebés nacen, hay que enseñarlos a pegarse del seno materno.
Somos mamíferos, nacemos sabiendo alimentarnos del pecho materno. Eso para que ustedes entiendan que realmente nadie nace, esa frase, nadie nace sabiendo, sí, mis hermanos, nacemos sabiendo demasiado realmente. Pues nada, hasta aquí, que lo dejé ahí, cerquita de la parte psicológica. Entonces, muchas gracias, mis hermanos, fue un placer haber estado con ustedes y ahorita entonces estaremos respondiendo las preguntas. Que Dios me lo bendiga mucho. Bien, agradecemos a nuestro hermano César Dixon. Maravillosa esa exponencia, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Quiero hacer justicia con nuestro hermano Rolando. Él tenía que estar en este panel, pero se le presentó una situación de salud que le impidió estar aquí con nosotros en esta noche. Así que en nombre de él le pedimos disculpas a la iglesia. Bien, yo quiero que veamos la parte que a mí me ha tocado. Ya nosotros vimos de manera clara todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Ya nosotros tenemos claro que nos han querido vender que no hay una relación entre el sexo biológico y el género. Y con lo que bien explicó nuestro hermano César Dixon, nosotros estamos claros de esa parte. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esta ideología viene entrando a nuestra sociedad de una forma bastante agresiva. Cuando digo de una forma bastante agresiva, es que tenemos a los medios de comunicación, hablando de ideología de género, tenemos personas influyentes que ya están utilizando hasta una manera diferente de hablar. Tenemos plataformas digitales como Netflix y muchas otras que están impregnadas de esta ideología y quieren llevar a la sociedad a una normalización de esta ideología, y eso para nosotros evidentemente es un problema. ¿Por qué evidentemente es un problema? Porque nuestros hijos que están creciendo, nosotros estamos tratando de educarlo en valores, educarlo en los principios que hemos aprendido a través de lo que nos ha provisto la iglesia, de lo que nos ha provisto la palabra de Dios. Y en las universidades le van a decir a nuestros hijos que ellos vienen de una familia bastante atrasada. Le van a decir a nuestros hijos que ellos están totalmente fuera de siglo. Y por eso es muy importante que nosotros como padres, como miembros de iglesia, sepamos cómo esta ideología está entrando a cada uno de nuestros hogares, a cada una de nuestras casas, a cada una también de muchas iglesias, porque también hay iglesias que han adoptado esta ideología. Ahora bien, cuando usted le presenta a una persona esta ideología, independientemente de que haya tenido un conocimiento sobre esta ideología o que lo perciba de manera positiva o no, le choca, porque si usted le dice, como decía el líder César, te voy a destruir, cualquier persona hace un bloqueo, y voy a hablar más detallado en unos minutos, hace un bloqueo inmediatamente. Entonces, para ellos calar en nuestra sociedad necesita de estrategias, porque las estrategias permiten usted ver dónde hay un nicho disponible para usted entonces acceder. La estrategia es lo que le permite, dice, esto no me dio resultado, pues entonces cambio de curso y lo hago. Entonces, ¿en qué básicamente se ha concentrado su estrategia? Primero, agrupar minorías. Dicho sea de paso, y quiero aclararlo de una forma bastante clara y responsable, Rabel Matos tiene amigos que son homosexuales, ¿de acuerdo? Incluso cuando daba clases en la escuela de locución me encontré con una joven que posteriormente, después de haber salido de la escuela, me confesó que era bisexual. Y yo tengo ese tipo de amistades. El otro día andaba con mi esposa en un restaurante y llegó un amigo mío que estudió conmigo en Loyola y él es homosexual, ¿de acuerdo? Cuando yo lo vi, fui y lo saludé con un abrazo. O sea, yo no soy una persona homofóbica, ¿de acuerdo? No soy una persona que anda huyéndole, no. Si yo tengo que acercarme a un homosexual, lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Si tengo que hablar con ellos, lo voy a hacer también,
porque es una forma también en cómo yo doy testimonio de lo que yo soy. Una pregunta básica: ¿Jesucristo hubiese rechazado a un homosexual? No. Lo que Jesucristo no iba a hacer era apoyar el camino que estaba llevando el homosexual, pero en ningún momento le iba a cerrar las puertas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen ellos? Agrupan minorías, agrupan, por ejemplo, feministas, agrupan personas homosexuales, agrupan personas que están de acuerdo con el aborto, agrupan personas que han sido clases en el pasado maltratadas, como la clase negra, y entonces van construyendo una especie de ejército de pequeñas minorías, le venden el asunto de ideología, y dentro de eso algo que se llama progresismo, que es donde entra la parte política. Y no quiero entrar en la parte política porque es incluso más profundo y duraríamos aquí la noche entera, ¿de acuerdo? Entonces, la ideología tiene detrás un poder político. ¿Por qué? Porque los políticos necesitan ganar ¿qué? ¿Qué necesitan los políticos? Ganar elecciones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se gana elecciones? Con votos, con gente. Una cabeza, un voto. Entonces, a ningún político le va a convenir lanzar una especie de ataque a grupos, por ejemplo, de feministas, de negros, de homosexuales. Por eso, y tengo que decirlo responsablemente, muchos de los que están en este gobierno y los que estaban en el pasado apoyaban abiertamente eso y apoyaban abiertamente el tema del aborto. Entonces, esa estrategia, la primera, agrupar minorías, porque muchas minorías fácilmente me forman una ¿qué? Una mayoría. Esa es la primera estrategia. Segunda estrategia, muy a menudo, la victimización. ¿Qué es la victimización? Lo que sucede es que no me quieren dar el trabajo porque yo soy negro. Pero cuando usted va y evalúa el currículum del negro, el negro no tiene el mismo currículum del blanco. Y cuando le pregunta, ¿por qué tú no te has educado como el blanco? Dice, no, porque en la universidad solo aceptan blancos. ¿De acuerdo? Entonces se hace la víctima, y nosotros los dominicanos tenemos esa frase como muy en la mente. ¿Se hizo la qué? Se hizo la víctima. Eso tiene mucho que ver porque colocan parte de esas personas como los siempre afligidos. Hace unos meses un policía estadounidense, dicho sea de paso, de muy mal proceder, lo hizo mal, mató a una persona en un evidente exceso de autoridad. Ahí se levantaron una serie de consignas. Por ejemplo, había un hashtag que se hizo famoso, las vidas de los negros importa, y cuando usted trataba de decir, oye, pero todas las vidas importan, ellos te decían, tú eres un asesino, tú eres un delincuente, tú eres más malo que el mismo policía. Entonces, cualquier cosa que usted quiera hacer con ese grupo de personas, cualquier argumento que usted pueda levantarle, ellos se hacen ¿qué? Se hacen la víctima. Entonces, como se hacen la víctima, los gobiernos le proveen también a ellos de recursos. ¿De recursos para qué? Para poder seguir avanzando y adhiriendo más personas a su ideología. Entonces, la otra estrategia es lo que tiene que ver con el lenguaje. ¿Lo que tiene que ver con qué? Con el lenguaje. Y para esto, yo tengo que citar a este filósofo austríaco llamado Ludwig Wittgenstein. Este señor decía que el lenguaje y la realidad son isomórficos. ¿Qué es eso de isomórficos? O sea, que el lenguaje y la realidad pueden ser o tienen la misma forma, en palabras llanas. Y él decía, la estructura del lenguaje es la estructura de la realidad. Usted dirá, Ravel está hablando filosofía, yo no estoy entendiendo nada. Pero lo vamos a poner más claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Todos estamos de acuerdo que es una botellita de agua? ¿Quién está en desacuerdo de que no es una botellita de agua? Si yo le digo a ustedes que eso es un caballo, ¿por qué todos dicen que no? Porque eso es una ¿qué? El lenguaje me permite a mí percibir la ¿qué? La realidad. Si yo digo que esos muebles en los cuales ustedes están sentados, esos bancos, son de color azul, todo el mundo ¿qué va a hacer? Va a decir, Ravel se está ¿qué?
o tienen una enfermedad que se llama, se me olvidó cómo se llama, daltonismo, ¿verdad? Y realmente eso es el lenguaje. El lenguaje nos permite descifrar la realidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si yo cambio mi lenguaje, ¿qué estoy cambiando? Estoy cambiando mi realidad. Cambio el lenguaje y entonces, ¿qué sucede? Cambia la realidad. Y vamos a poner algunos ejemplos. Si yo digo, vamos a matar bebés, a usted lo asusta eso, ¿verdad que sí? ¿A quién le asusta eso? Incluso cuando yo he tenido que ver algunas escenas de una película donde se puede presentar cualquier escena donde yo veo un niño en esa forma, yo hasta la quito, porque eso a mí me da como uno dice, me da un teriquito raro, ¿de acuerdo? Entonces, matar bebés, eso suena mal. A cualquiera que le digan que van a matar un bebé, ¿cómo suena? Mal y malísimo, ¿de acuerdo? Y cualquiera que lo insinúe siquiera, entonces puede ser hasta culpable de juicio, como utilizaba Jesús su frase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, matar bebés, ok, es una palabra fuerte. Destruir, la misma palabra que daba nuestro hermano César de ejemplo. Destruir, ¿cuál es lo contrario de destruir? Construir, ¿verdad? Y allí, ¿qué usted ve? No sé si se lee bien. Pedófilo o pederasta. Esos son dos grupos diferentes. Y si usted ve un pedófilo o un pederasta es una persona que puede. Uno es el que tiene fantasías sexuales con un niño y otro es el que abusa sexualmente de un niño. Si usted le dicen que una persona es un pederasta, ¿a usted le asusta? ¿Le asusta? Claro que sí. Y usted si tiene un hijo y va a pasar por la calle de donde vive ese que todo el mundo está acusando de pederasta o de pedófilo, usted dirá, no, yo me voy a ir por la otra calle para que ni siquiera me vea el niño o la niña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace esta ideología? Dice, no, es que no es matar bebés, es que vamos a interrumpir el embarazo. ¿Suena diferente? Matar bebés, interrumpir. Tome cuenta en la palabra interrupción. Interrupción es como cuando usted para algo y puede como volver a comenzarlo. Si usted agarra un bombillo, usted se llama ¿cómo se llama el dispositivo? Interruptor, ¿verdad? Lo apaga y puede ¿qué? ¿Volver a qué? A encenderlo. Pero un embarazo usted puede apagarlo y volver a encenderlo. Entonces, ¿por qué le llaman interrupción? Precisamente porque nos quieren cambiar la realidad a través del cambio del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, no es destruir, no queremos destruirte. ¿Cómo tú vas a decir eso? Queremos deconstruirte. Pero la palabra deconstruir ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Entonces, ¿qué están haciendo? Inventándonos nuevas palabras, cambiando nuestro lenguaje para cambiar nuestra realidad. Entonces, miren qué interesante. Aunque este grupo lo uso como ejemplo por lo que ellos están haciendo, todavía el grupo de ideología de género, feministas, abortistas y toda esa gente, está rechazando al pedófilo, al pederasta, lo rechazan tajantemente. Entonces, ¿qué están haciendo los pedófilos y los pederastas? También cambiando el lenguaje. Dice, yo pedófilo, yo pederasta, no. Yo soy una persona con preferencia sexual intergeneracional. Yo soy una persona con preferencia sexual ¿Qué le está diciendo ahí? Él está diciendo que él puede estar con una persona que es de su otra generación. Usted puede pensar que puede ser hacia arriba, pero realmente usted sabe que es hacia abajo, hacia los niños y hacia las niñas. Pero cuando usted le dice a una persona, yo soy una persona con preferencia sexual intergeneracional, usted dirá, ay, qué bien, te felicito. Porque el lenguaje es hasta confuso. Lo están cambiando para cambiarnos la realidad. De ahí nace algo que se llama lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Es un pseudo lenguaje
y utilizo la palabra pseudolenguaje porque no se puede llamar lenguaje. Es un pseudolenguaje que ellos se han inventado. ¿Para qué? Para cambiarnos también la realidad. Y ellos dicen que el idioma español específicamente es un idioma del patriarcado opresor. ¿Del patriarcado qué? Opresor. Y que es un lenguaje machista. Y entonces la O es la causante de que los hombres maten a las mujeres. La O del idioma. ¿Usted ha visto alguna vez la O matando a alguien? ¿Ha visto usted una O matando a alguien? Parece ridículo, pero eso a través de la victimización, dicho sea de paso, en esta, no sé si César pudo verlo, yo lo mencioné hoy en ese comentario. Óiganme, una muchacha salió llorando de una clase porque le dijeron compañera. Ella es, bueno, no sé cómo se define, no binaria, ok, no binaria. Ella es no binaria, una persona que no se define ni por una cosa ni por la otra. Ella no está ni con Lucas ni con Juan Mejía, ¿de acuerdo? Ella está entre Boca Chica y La Caleta. Entonces, esta señorita se ofendió en una clase porque le dijeron, compañera, vaya y exponga, por poner un ejemplo, estoy poniendo. Y ella se ofendió. Entonces una defensora salió y dijo, nadie se puede reír por eso. ¿Cómo se están riendo porque le hayan llamado compañera a nuestra compañere? Porque la solución a todos los problemas que hay de género, como yo estoy de acuerdo y muy a favor de que se defienda la violencia contra la mujer y todas esas cosas, pero ¿usted cree que la E es la solución a resolver ese problema? No, definitivamente que no. Eso es una locura, es una estupidez. Entonces, ese lenguaje inclusivo está llevando a cambiar todo eso. No se dice todos, se dice todes. No se dice nosotros, se dice nosotres. Entonces imagínese usted hablando de todes, nosotros, estemes, aquí es, no sé. Es una locura, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que lleva a eso? Y ya para concluir, eso está causando unas amenazas a la libertad. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, y ya me pasó, por ejemplo, en enero de este año, yo en Facebook comentando, ustedes saben que yo soy a veces muy intenso en las redes, y estoy comentando el asunto ahí de las elecciones de Donald Trump y cuestiones de... Y yo puse un asunto ahí, yo ni me acuerdo, fue algo como tan vano que ni me acuerdo. Y a mí Facebook me censuró. Me censuró porque yo estaba defendiendo una postura que yo entiendo desde mi punto de vista que era correcta de parte de Donald Trump. Donald Trump representa la derecha, representa también, pudieran otros decir, el fascismo, pero también no es menos cierto que representa la parte conservadora que todavía tiene la sociedad, donde estamos nosotros como cristianos, independientemente de que él sea un inmoral. ¿De acuerdo? Esos son otros aspectos. Ahora, yo diciendo lo que se supone que usted debe decir, o lo que puede decir, no, mire, usted no puede publicar por tantos días, censurado. ¿De acuerdo? Entonces, ya eso es una limitante a la libertad de expresión. Muchos medios no están contratando personas conservadoras, están contratando personas progresistas, personas que estén de acuerdo con el aborto, personas que estén de acuerdo con ideología de género, que apoyen a los homosexuales, que apoyen a los negros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, quería decir algo respecto a ese asunto de los negros para que no vaya a... Primero, en Estados Unidos a mí me llaman negro, ¿de acuerdo? Yo soy un negro en Estados Unidos, me dicen negro, porque realmente yo soy negro, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que hay en Estados Unidos no es solamente un aspecto de discriminación racial, hay un aspecto social. Aunque la población negra en Estados Unidos no es más del 12%, la mayoría de los delitos, aproximadamente el 51% de los delitos que se cometen en Estados Unidos, ¿usted sabe quién participa? Un negro. Este año yo estaba allá, estuve en Indiana, 12 horas manejando,
Estuvimos allá en Indiana y fuimos a un lugar donde el vecindario es de negros. Y los negros salieron a matarse con pistola, machete y todo. Allá en Estados Unidos, en Indiana. Cuando una persona en Estados Unidos va caminando y ve a un negro, probablemente cree que le va a atracar o que le va a quitar algo, porque ellos cometen más del 50% de los delitos. Entonces hay un rechazo de la sociedad norteamericana a ellos, no por ser negro solamente, porque no quiero minimizar el problema que hay, ¿de acuerdo? No es por ser negro solamente, sino porque ellos participan en la mayoría de las actividades delictivas. Entonces, libertad de expresión. Ya los medios, principalmente las redes sociales que te vendían eso, libertad de expresión, te decían, tú puedes decir por Facebook lo que tú no puedes decir en el Canal 5. Eso es mentira y eso es falso de toda falsedad. Ya usted no puede decirlo ni por Facebook ni por Instagram. Usted no puede estar en desacuerdo. Usted no puede utilizar un comentario que ofende porque una persona viene y ya lo reporta y a usted sin investigar le cierran una cuenta. El mismo argentino que ustedes conocen, Agustín Laje, ya lo han censurado de todas las plataformas. Y ese muchacho lo que hace es defender lo que él entiende que es su verdad. Su estilo es agresivo, bien preponderante, pero se le hace fácil poner a todo el mundo loco porque detrás de él hay una gran verdad. ¿De acuerdo? La verdad que nos presentó nuestro hermano César Dixon, que independientemente de que sexo y género no sean una misma cosa, sí están directamente relacionados. ¿De acuerdo? Entonces, ellos también han elevado un discurso de odio. Ellos acusan, por ejemplo, a los conservadores, a los cristianos, de elevar discursos de odio en contra de ellos. Pero realmente ahora ellos son los que están elevando el discurso de odio en contra de nosotros. Son ellos que nos están llamando a nosotros retrógradas. Están diciendo, y preste atención, lea el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos establece que en aquellos tiempos, cuando se perseguían a los cristianos, decían que los males que venían a la tierra era por culpa de esos cristianos. O sea que en este tiempo también se va a repetir la misma historia. ¿De acuerdo? Entonces, ellos están levantando también un discurso de odio. Ya yo hablé parte de lo que es la censura en las redes sociales, pero también eso llega a una penalización. Por ejemplo, en Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, si usted, por ejemplo, es un repostero, como sucedió, y viene una pareja homosexual y le dice, yo necesito que tú me hagas el bizcocho de mi boda. Usted, que es de principios cristianos, dice, mira, yo no te voy a hacer el bizcocho de tu boda porque tú te vas a casar con un hombre y tú eres otro hombre. ¿De acuerdo? Yo no voy de acuerdo con esos principios. Ese homosexual ofendido porque él es la víctima, no se le olvide esa palabra, él es la víctima, oye, no me quiere hacer mi bizcocho. No te quiere hacer el bizcocho y no está obligado. Pero sí está obligado, sí lo están obligando. ¿Sabe qué hacen? Van a la justicia y ahí en la justicia le dicen, miren, allí no me quieren hacer un bizcocho porque yo soy homosexual. Y va la policía y se lleva preso al repostero. Eso ya está sucediendo. Igual con iglesias que dicen, no, que yo no puedo casar homosexuales. Usted no quiere casar homosexuales, usted va preso. Y eso entonces inmediatamente nos llega a nosotros a la mente de que es un problema que en el futuro nos va a afectar a todos. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a terminar con esta frase. Vamos a ver aquí para yo leerla. Miren qué dice esta frase. La primera parte de la frase yo no la voy a leer porque es lo que definió nuestro hermano César. Pero él dice, ya a partir de la coma en ambos, dice, con consecuencias nocivas para la persona misma. ¿Para la qué? Para la persona misma. Usted se imagina un hombre que dice, o una persona de sexo masculino que diga, yo no me siento hombre, yo me siento mujer. Y va y participa en una competencia de boxeo con otra mujer. Y en el primer gancho se lleva a la mujer. Como ya pasó. ¿De acuerdo?
en coma. Incluso ahora en los Juegos de Tokio me dio mucha risa porque hubo uno, yo me confundo a veces con eso, levantaba pesas, ¿de acuerdo? Y era un varón que se percibía como hembra y fue a levantar pesas y también perdió. Y yo dije, oye, no sirve ni como, vamos a dejarlo ahí. Pero dice que eso ellos no saben, los que defienden esa ideología no saben que tiene consecuencias nocivas para ellos mismos, ¿de acuerdo? E inclusivamente para la sociedad al quitar la relevancia y el significado a la maternidad. ¿Usted ha visto las feministas describiendo abortos así, con el chorro de sangre en sus marchas? Sí, ellas están diciendo la maternidad, eso es un disparate, ¿de acuerdo? También para la paternidad, señores. Usted sabe lo mal que se siente que haya un grupo de mujeres que piensen que todos los hombres somos violadores. ¿Eso es verdad? ¿Quita el hecho de que hayan hombres violadores? No lo quita. No lo quita. Pero todos son violadores. Pero claro que no. Entonces le quitan relevancia a la paternidad. ¿De acuerdo? Y por ende también a la familia. Que Dios les bendiga. Wow. Miro el reloj y digo, ¿cuánto tiempo me dejaron? Dios le bendiga, hermanos. Le voy a pedir para quedarme sentada porque me duele un tobillo. Dicho sea de paso, Desiree está haciendo aquí un gran esfuerzo, pues su mamá fue operada. Ella debió estar hoy en la clínica con ella, pero hizo un esfuerzo de estar aquí con nosotros. Entonces ya ustedes saben, estoy aquí, como dicen, pero casi no soy yo. Miren, en cuanto a la ideología de género en educación, habla de libertad, en cierto sentido. Yo soy libre, pero esa libertad no tiene que afectar la libertad de él, ¿verdad? El Señor me hizo con un libre albedrío, pero ese libre albedrío, en el Señor yo no soy libre nada, para yo hacer mi voluntad y hacer lo que yo quiera. Eso hay muchas personas que no lo entienden. ¿Qué pasa? En educación, yo estoy en el sistema educativo, pero no público. Pero, de igual manera, el sistema educativo público es el que rige todo el sistema público y privado del país. Ahora sí. Ahora sí. No está prendido. ¿Está encendido? ¿Se escucha? Bueno, decía que es el que rige todo el sistema educativo del país, ¿verdad? Por ende, todo lo que pasa en el sistema educativo público llega al sistema privado, ya sea, es decir, a todo, ya sea una institución cristiana o no cristiana, católica o no católica. Lo que diga educación llega, ¿verdad? Nos llega a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer malabares, como quien dice, para defender lo que nosotros creemos y para que lo que muchas veces se plantea no llegue crudo a los muchachos, que muchas veces los padres ponen en manos de la educación cristiana, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se ha querido enmascarar primero la orden que se dio para realizar la ley de género. Era una ley de, ¿cómo se llama? Era una ley de género, pero esa ley era para defender a la mujer, para defender los derechos de la mujer, para enseñar a los niños a no ser violentos y a no matar a las mujeres, ¿verdad? A enseñar igualdad. Pero ¿qué pasa? La ideología de género se empodera de todo lo que puede. Y fue el medio que utilizó, o el medio que ha utilizado para entrar al sistema educativo. ¿Qué pasa? El gobierno, a través del sistema educativo, crea las personas que quiere para el futuro, los hombres que quiere para el futuro, ¿verdad? Porque ustedes como padres saben que los hijos
aprenden de los ejemplos que se le da a través de la sociedad y a través, a través de lo que aprende en la familia, a través de lo que aprende afuera, le digo de la sociedad. Entonces, cuando el niño, el sistema educativo le dice una cosa y el padre le dice otra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo que se pretendía era que esa ley sirviera para disminuir la desigualdad entre hombre y mujer, pero esa ley se ha modificado y ha ido más allá. Incluso esa ley tenía otro nombre y le cambiaron el nombre y le pusieron la ley de género, pero se dice que es la ley de género y que es para defender, eso es lo que ellos quieren o tienen, porque hasta ahí pudieron llegar, pero en realidad lo que se lleva para el currículum es otra cosa. Otra cosa, en España, en Argentina, está ese currículum ya modificado, donde se imparte la ley de género propiamente, donde el currículum tiene todo lo que tiene que ver con lo sexual, con los tipos de género, con las familias, cómo deben ser, cómo se deben tratar, como todo. Ustedes se ponen a investigar y en realidad es un gran mundo. ¿Qué pasa? Ustedes saben que los niños y los adolescentes son mentes en formación y absorben todo. Nosotros educamos, la responsabilidad de la educación debe caer en la familia, no en el gobierno. Pero, de igual forma, el gobierno debe de hacer una parte y educa. Que nosotros queramos o no queramos, el gobierno educa a nuestros hijos, la sociedad educa, el barrio donde usted vive educa también, ¿verdad? La televisión educa. Entonces, como decía él, César, que todo ha sido bombardeado de una manera súper agresiva. Ya nosotros sabemos que se ha querido implementar en las escuelas. Hubo una gran resistencia y por la resistencia que hubo, cuando uno se pone a estudiar la ley de género en las escuelas, en el sistema educativo no está desglosado así como en otros países, sino que aquí la llevan por encimita. Pero eso es mientras ellos puedan inculcar o puedan entrar todo al sistema educativo, ya que de manera, con los ojos cerrados, nadie puede hacer nada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a los hijos en ese sistema. Nosotros, ¿qué se hace ahora que ellos están allá? Porque están siendo educados de manera, le estoy diciendo, de manera agresiva. Están siendo educados por la televisión, donde con su libertad, como le decía ahorita, con su libertad ellos son libres de hacer lo que quieran. Ellos se expresan de manera libre porque también se traen con ellos, como Ravel, en la que Ravel expresó, ¿verdad? Ellos traen con ellos la de los derechos humanos, que tú no la tenías, que todo lo que ellos expresan, por todo lo que ellos luchan es por derecho, porque ellos tienen el derecho como seres humanos y necesitan leyes que lo protejan, que le protejan esos derechos porque ellos merecen, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos y nuestros adolescentes se encuentran ya en esta sociedad, se podría decir, porque hay mucho bombardeo por todos los lados y la escuela no es la excepción, todo lo contrario. Hay muchos psicólogos que no están de acuerdo con esta ideología, pero hay otros que por ignorancia o por lo que sea sí apoyan. Nosotros como psicólogos debemos ser los promotores, no de la ideología de género en sí, porque ellos no, sino de la igualdad de género. Pero ustedes saben que una cosa lleva a la otra.
es como decía él, Ravel hablaba del lenguaje inclusivo, perdón. Y él hablaba del lenguaje inclusivo, pero yo tengo que decirle a mi maestro, ustedes tienen que aprender a utilizar el lenguaje inclusivo con los alumnos. No pueden llamar a los niños, decirle los niños, no. Tienen que decir niños y niñas o alumnado, ¿verdad? El alumnado. O lo que propone la ideología de género, niñes. Ajá. Entonces, sí. Entonces, yo debería de promover eso en las escuelas como psicóloga. Es una lucha que nosotros tenemos y a la vez yo quiero hacer un llamado a los padres y tutores para que abran los ojos y vean, lo primero es que ven sus hijos en la casa. Aunque el sistema educativo quiera educar a sus hijos, recuerden que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Yo soy la responsable de instruir a mis hijas. Yo soy la responsable. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer eso? El niño va a preguntar porque el niño está mirando, ¿verdad? Él va a preguntar, él le va a decir, ¿por qué? Porque yo veo dos familias en ese programa, ¿por qué en la escuela me están enseñando tal cosa? Si nosotros le estamos enseñando algo y la escuela le está enseñando algo diferente, el niño va a cuestionar. De hecho, ya nosotros quizás los de nuestra generación para allá atrás, perdón, no cuestionaba tanto. No me incluyes. No cuestionaba tanto, ¿verdad? Pero ahora no, ahora el niño pregunta. Y hay niños exigentes que usted tiene que responderle porque le dicen, es que eso no es así, es como que no es así. No. Y siguen, y ya tienen la internet, que entran, investigan y saben cosas. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en ese caso? Es bueno que, así como habla la palabra de instruir al niño en su camino, usted instruya a su niño, ya sea nieto, sobrino, lo que sea, adolescente. Usted le dice, el niño está mirando televisión, usted le dice, aparecen escenas porque pueden aparecer porque ya no hay límite, ¿verdad? Nosotros no tenemos, usted no tiene como el derecho a usted ver algo decente o algo que no tenga ideología de género, si se podría decir así. Usted no tiene ese derecho porque el derecho lo tienen ellos a vivir abiertamente. Entonces, si el niño está mirando algo de ese tipo, ¿qué usted tiene que hacer? Usted interviene, no de manera agresiva, no frustrando al niño, que le apaga la televisión, que le dice eso, ¿qué tú haces mirando esto? ¿Qué? Yo me lo otro, este muchacho. No. Usted le dice conforme a la palabra de Dios, mira, esto pasa en la sociedad, ¿verdad? Porque quizá está separada de los caminos de Dios, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no está de acuerdo con eso. Ahora, tú debes de respetar la idea que tiene cada persona, pero la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? Deben de enseñar a sus hijos, deben de instruirlo. Porque si ustedes no lo hacen, el medio, la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos hoy, lo hará. Las leyes, quizás nosotros no las tenemos hoy totalmente, claramente definidas dentro del sistema educativo, pero sí lo estarán porque se está trabajando para eso, ¿verdad? Se trabaja incluso en la modificación de libros, de los textos, para trabajarlo con los niños en la escuela, de la educación sexual, todo eso. Entonces, nosotros debemos de ser vigilantes con nuestros niños y decirle con la palabra de Dios dice esto. En la sociedad está pasando esto y esto, pero la palabra de Dios dice que eso no es así, es de esta y esta forma, como lo dice la Biblia, ¿verdad?
porque está en este mundo. Estamos en este mundo y vamos a seguir aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a seguir aquí. Entonces, ya lo que tenemos es que aprender a vivir, enseñarlo a ellos a vivir de manera que no sean afectados, que no sean arrastrados a esas políticas, si se podría decir. Entonces, hasta aquí mi parte. Que el Señor pueda bendecir. Amén. Dos. Ok, buenas noches mis hermanos, nuevamente. Ahora vamos a abrir lo que es la sesión de preguntas. ¿Alguien de aquí tiene una pregunta? Más que una pregunta, yo quiero seguir lo que dice Desiree. También cuando nuestros hijos están jugando, que tú lo ves que se escapan a jugar, hay que chequear. No hace tiempo que encontré a mi nietecita Abigail jugando con una amiguita. La amiguita no es de la iglesia, es una niña muy despierta y ella le decía a Abigail, vamos a jugar, yo soy el papá y tú eres la mamá. Y Abigail, yo estaba cerca, Abigail le dijo esta respuesta. Le dijo, no, tú no puedes ser papá. Yo sí puedo ser mamá, pero tú no puedes ser papá porque tú eres mamá. Y si tú quieres, vamos a buscar a Jeremy, que Jeremy sí puede ser papá, porque él es varón. Exacto. O sea, ¿qué le digo? Todas esas cosas nosotros tenemos que lidiar con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros vecinos y nuestros amigos y todo lo que queda a nuestro alrededor, ayudar. Porque también cuando nuestros niños se escapan a jugar hay que vigilarlo, porque tú no sabes lo que están haciendo, porque es la televisión que lo está educando y el mundo. Así que eso es algo para que nosotros reflexionemos como padres, abuelos, amigos, vecinos. Así es. ¿Alguien más? Quería decir que los adolescentes también deben de cuidarse, porque ya ellos tienen cierto dominio, ¿verdad?, sobre ellos mismos, que los padres a veces no tienen tanto control sobre los adolescentes. Y una lectura negativa, un libro con, se podría decir, con lectura disparate, le puede cambiar su mentalidad y su manera de pensar. Y ustedes pueden ser mañana lo que ustedes nunca pensaron en su vida que ustedes eran. ¿Ok? Así que cuiden lo que ustedes ven y cuiden lo que ven. Una serie de esas series modernas que dan donde tienen de todo, donde hay novia, novio, mami, papi, todo eso. El joven comienza a ver y a ver y a ver y a ver y a ver, y su cerebro se va educando, su cerebro se va cambiando, ¿verdad? Y ya lo que era normal, lo que era anormal para él, porque se le enseñó que era normal, como está tan expuesto a eso, comienza a cambiar su manera de ver las cosas y comienza entonces a cuestionar. Pero si eso es así, ¿por qué yo no puedo serlo? ¿Verdad? Hay personas que no son propiamente y se convierten por cosas que ven. Por cosas que ven. Así que los jóvenes deben de cuidarse también. También vamos. Bien, buenas noches, en primer lugar. Antes de la pregunta, a mí me gustaría dar una opinión, si se puede. Porque a mí este tema me causa mucha indignación y es difícil no dar tu opinión cuando hablan de este tema, sobre todo a mí. Yo creo que el tema de la ideología de género es un desastre, porque es algo que no está basado en la realidad, sin embargo quiere cambiar la realidad. ¿En qué sentido? Yo creo que el género y el sexo, bueno, tendrán alguna diferencia, pero creo que es prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que si tú como persona te sientes algo diferente, yo en lo personal no tengo ningún tipo de problema.
siempre y cuando tú no me traigas consecuencias a mí. Entonces, cuando tú te ves diferente y quieres a la fuerza, porque es la única manera de cambiar la realidad, a la fuerza, quieres que yo te vea diferente, violando mi libertad, ahí sí hay un problema y bastante serio. Y pasan cosas para defender ese punto de vista que es irreal, pasan cosas tan atroces como la que mencionó mi hermano Abel, que es que se llevan preso a un señor que simplemente está haciendo su trabajo y se niega a dar un servicio. Y peor aún, una escena que pasó en Inglaterra, que un señor que era hombre y se convirtió a mujer, él pensaba que estaba embarazado. Pensaba que estaba embarazado y fue a la clínica, a una clínica, un hospital en Inglaterra, y él quería que un médico lo asistiera para él dar a luz. El médico obviamente le dijo, usted no está embarazado, y él se indignó a tal punto de que fue a la justicia, al gobierno, no sé cómo se ría por allá, de Inglaterra, y parece como que hicieron que la clínica le pidiera una disculpa pública a ese señor. O sea, algo que no tiene razón de ser, no tiene sentido alguno. Y yo creo que eso es lo más peligroso de la ideología de género. Si tú te sientes como tú te sientas y no agredes a nadie y no tratas de imponerle a nadie nada, eso está perfecto, es tu problema. Tú sabrás cómo responder a ese problema. Ahora, cuando tú quieres que yo, a la fuerza, a través de leyes y todo lo demás, que yo apoye tu idea irreal, eso es bastante peligroso, sobre todo a una persona como yo que me gusta ser libre, que me encanta la libertad. Entonces, la pregunta mía es, si hay otra diferencia, la pregunta mía es para el señor acá. El de acá. César Dixon. César. Mi pregunta es, ¿hay una diferencia entre género y sexo que sea más marcable, o sea, que la marque más que el simple hecho de ponerse una ropa que no deja de ser una moda del momento o una cultura del momento? Porque el género es una construcción de la cultura, de la sociedad. Sin embargo, tú eliges seguir ese modo en el que la sociedad te trata de moldear. Eres tú que lo eliges. O sea, yo quiero saber si hay algo que marque más esa diferencia que hay, que no sea solamente la ropa o una cosa tan volátil, una cosa que cambia tanto como la ropa. Okay. ¿Me escuchan, verdad? Ok, gracias. Tocamos el tema de la ropa. Yo usé ropa para ilustrarlo porque es una forma rápida de llamar la atención. Pero, por ejemplo, los mismos que propulsan la ideología de género, los mismos que la impulsan, usan mucho también los juguetes, por ejemplo. El problema es que el género es un conjunto de varias cosas. No sé si yo te puedo dar una diferencia más marcada porque es un conjunto de muchas cosas. Las carreras que se eligen, gracias, sí. El tipo de juguete, ellos impulsan mucho que a los niños no se les limite, no se le ofrezcan a los niños carritos y a las niñas se le ofrezcan muñecas. Voy a dar una opinión personal, quizás a algunos a ustedes les parezca quizás un poquito rara. Yo tengo mi niña, a mi niña le gustan mucho los carritos. Yo no me he atrevido a comprarle un carrito, pero ella juega con los carritos de su hermano. Yo me crié con una hermana. Mi niña tiene el mismo problema. Yo tengo un varón y una hembra. Yo solamente tengo una hermana. Me crié con una hembra en un hogar que estábamos encerrados. Vivíamos en una quinta planta. Casi no salíamos. Y ella le compraba sus muñecas, sus Barbies. A mí me compraba mi G.I. Joe, mi caballero del Zodíaco. Y a la hora de jugar, a veces tocaba jugar Barbie. Soltábamos el caballero del Zodíaco, los dos jugábamos Barbie. A veces tocaba soltar la Barbie y jugar con el caballero del Zodíaco los dos. A veces hacíamos una mezcla como podíamos, porque la diferencia de tamaño era un problema. Pero hacíamos lo que podíamos. O sea, un niño no se va a confundir porque uno le permita otro o cual juguete. Ahora, yo crecí en un contexto cultural saludable. No había una fuerza diciéndome a mí, óyeme, ¿y si tú no eres varón? No, yo no crecí con eso.
Ahora, mis niños tienen una amenaza. A mi niño, por ejemplo, tiene un problema, para que tú me entiendas más lo que es el género. Mi niño, esa niña que está ahí sentada, es el ídolo del varón mío. El varón mío tiene 2 años, va a cumplir casi 3, ella tiene 5. Y ella es lo más grande para él. Lo que ella hace, él lo sigue, todo el tiempo quiere la atención de ella. En consecuencia, él la imita, llegando al punto de que lo he encontrado varias veces sacando los vestidos a ella del armario para él querérselo poner. Entonces, ¿qué me diría cualquier que apoye la ideología de género? Ese niño, tú lo estás presionando porque ese niño nació como hembra. Tú tienes un niño trans, tú tienes una niña trans, nació con el sexo masculino, pero es hembra. No, yo no tengo que presionarlo, yo no estoy asustado. Primero, porque cuento con la dirección de Dios. Amén. Segundo, porque entiendo esto de la ideología de género, no estoy asustado. El hecho de que a mi niño le gusten los vestidos porque la niña se lo pone y él sabe que para ella ponerse un vestido es lo más grande del mundo. Entonces él quiere compartir. Ella le dice, ay, qué linda tú estás con tu princesa. Le dice él dice que los vestidos son princesas. Entonces él dice, me quiero poner príncipe y agarra un vestido y se lo quiere poner. Pero está aprendiendo que él es un príncipe. Creo que lo voy haciendo bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, perdón que me diluí un poco. Es un conjunto de comportamientos, preferencias, inclinaciones. Lo de la ropa es solamente la parte de la expresión de género. Incluso la expresión de género no tiene que ser una persona que no sea cis. Una persona cis es lo que usted y yo somos. O sea, una persona cis es la que se identifica con lo que nació. Y una persona trans es el que se identifica con lo contrario a lo que nació. Incluso yo tengo una tía que se nota que es mujer, no le voy a decir los detalles de por qué yo estoy seguro de que ella es una mujer heterosexual, y ella se viste como un hombre. Ella le gusta la ropa de hombre, le gusta el corte de cabello de hombre, le gusta los perfumes de hombre, pero su orientación sexual está hacia los hombres también. O sea, le gustan tanto los hombres. Y eso no quiere, su expresión de género es la de un hombre. Y eso no quiere decir que sea homosexual. Así que no, la ropa solo no lo define, pero es realmente un poquito, ¿cuál es la palabra? Un poquito nublada esa línea que divide el sexo del género. Pero sí están relacionados porque, y quiero repetir esto por favor porque dije muchas cosas, el género depende del sexo. Eso es lo importante que siempre omito. Bueno, mis hermanos, hasta aquí. Ok, tenemos... En cuanto a lo biológico, que hay mujeres que tienen mayores niveles de testosterona, igual con los hombres, con el estrógeno, la progesterona, no sé. Entonces, eso tiene que ver directamente con esa influencia de que alguien elija, bueno, yo me siento mujer y quizá tenga esa anomalía o no, y yo me siento hombre aunque tenga la anomalía o no. Voy a empezar con una frase que le va a encantar a las feministas. La testosterona, que es la hormona principal de los varones, nos inclina un poco hacia la agresividad. Atiendan, que esto es confuso, porque parece que le estoy dando la razón a las feministas. Las feministas dicen que todos los hombres son malos, agresores, violadores, opresores. Y es cierto que la testosterona nos hace más agresivos. El hecho de que nos haga más agresivos no quiere decir que nos haga abusivos, ni que nos haga agresores, que no es lo mismo. Incluso esa misma agresividad que propone la testosterona produce en el hombre normalmente y tradicionalmente una actitud protectora hacia las mujeres, no exactamente lo contrario que ella dice. Ahora, ¿qué produce esa agresividad de la testosterona en los varones? Que seamos más competitivos. Los varones les gusta más la competencia entre ellos. De ahí que lamentablemente, digo lamentable porque el mundo hoy le duele la verdad de que le voy a decir ahora. Lamentablemente los varones se ven más inclinados hacia los deportes que las mujeres, porque los deportes en la gran mayoría son de competitividad. ¿Estoy diciendo que las mujeres no pueden ser deportistas? No estoy diciendo eso, pero lamentablemente los hombres, además de que son más inclinados a los deportes, lamentablemente vuelvo y digo, la realidad nos ha dicho, y esta oleada de Juegos Olímpicos apoya, que los hombres resultan más, se invierten más en los deportes, por lo tanto salen más sobresalientes, sería la palabra. Por eso los jugadores de la NBA ganan más que los de la WNBA, que las de mujeres. Por eso los tenistas varones ganan más que las tenistas mujeres. No porque hay un patriarcado, sino porque esa testosterona de los hombres los hace más competitivos, invierten más horas de entrenamiento, tienen más deseo de ganarle a su contrincante, por lo tanto dan un mayor rendimiento y al público le termina gustando más.
Las marcas buscan más los deportes masculinos que los femeninos porque atraen más público. Y lo digo yo que me gusta el baloncesto porque yo he intentado ver una serie de la WNBA, pero es que realmente es más aburrido que ver la NBA. Y me disculpe a mi machismo. Entonces, volviendo al punto de la testosterona. También pasó ahora en los Juegos Olímpicos este tema de los trans. ¿Por qué es injusto que un hombre, nacido hombre, que ahora se considere mujer, participe y compita contra mujeres? Lo que los Juegos Olímpicos definen para que pueda participar en la categoría femenina es cierto nivel de testosterona en la sangre. Le hacen un análisis de sangre y si tiene por debajo de cierto nivel de testosterona, porque las mujeres tienen, no sé si ustedes lo sabían, damas, ustedes tienen testosterona en su sistema, pero menos que nosotros. Pero cuando digo menos me refiero a que son varias decenas de veces menos que nosotros. Entonces, si tienen por debajo de tanta testosterona, se les permite competir. Pero ¿qué pasa? La testosterona durante el crecimiento produce unos cambios que son permanentes. Aunque luego yo baje mis niveles de testosterona, esa mayor producción muscular ya la tengo. Esa mayor estatura ya la tengo. Esa memoria muscular ya la tengo. Esa actitud aprendida de competitividad, de más esfuerzo, de buscar el más, ya la tengo, aunque me baje la testosterona. O sea, ahora mismo yo decido muy hábilmente convertirme en mujer para poder competir contra deportistas de la rama en la que yo estoy, y yo bajo mi nivel de testosterona, pero lo que he conseguido, estoy tomando un mal ejemplo, pero un hombre deportista grande, fuerte, lo que haya conseguido no lo va a perder. Entonces, ¿qué pasa? Una última consecuencia, estoy tratando de resumir, créeme, una última consecuencia es que los mayores niveles de estrógenos en las mujeres las hacen más inclinadas hacia el trato personal. Y estos son varios experimentos que se han hecho porque lo han querido discutir. Han agarrado niños de meses recién nacidos y le ponen imágenes de diferentes cosas. Y los niños, aunque tienen problemas para enfocar y mantenerse ahí, los varones en general, en estudios serios, se han presentado más inclinados, le ha llamado más la atención objetos mecánicos y figuras geométricas, mientras que a las hembras generalmente le llaman más la atención los rostros humanos. De ahí que lamentablemente para las feministas las mujeres elijan educación, psicología, enfermería, medicina, y los hombres elijan ingeniería, y bueno, ingeniería ya es un gran amplio. No es porque se está oprimiendo a la mujer, es porque esos conjuntos hormonales la incita a un mayor trato personal, una mayor actitud maternal, la prolactina sobre todo, y en el caso de los hombres una mayor actitud competitiva y agresiva que también hace que rechace un poco la parte afectiva. Hay mucho más que decir. Pero quiero añadir algo brevemente con respecto a eso. No le compren la idea a esos grupos de que una persona nace homosexual. Eso no, ellos han tratado de buscar hasta el gen homosexual y no han podido encontrarlo. Entonces han utilizado argumentos muy flojos, como por ejemplo que la homosexualidad se ve en todo el reino animal. Eso también es falso, porque se ha demostrado que cuando un animal quiere cabalgar encima de otro animal del mismo sexo, es una señal prácticamente de poder. Dicho sea de paso, también se ha demostrado que cuando hay un violador, por ejemplo, esas son palabras fuertes, cuando hay un violador, el violador realmente no busca el placer sexual, sino someter a la víctima. Entonces, eso te coloca a ti en una especie como de ser humano que no tiene bien la parte del razonamiento. Entonces, las cosas que usted ve, ese otro, se le cae el argumento fácil, las cosas que usted ve en el reino animal tampoco se pueden extrapolar hacia nosotros los seres humanos por una sencilla razón. Entonces, nosotros como seres humanos deberíamos ir a la esquina y en el poste de luz hacer nuestras necesidades. ¿Verdad que no? Canibalismo, incesto. Hay crías que... hay animales que cuando tienen sus crías se comen a las crías. ¿Debería yo irme a comer a Isbel? Claro que no. Entonces, no le compren esa idea, que eso no hay forma de sostenerlo a nivel científico. Yo estaba reunido, con un senador. Arriba el micrófono. Yo estaba reunido con un senador
porque él me decía que estaban estudiando un proyecto de ley en el Congreso, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, que tenía que ver con darle la cédula a los adolescentes de 14 a 16 años, y que ya eso es una tendencia de que en otros países ya lo han aprobado, y él mismo me decía que sí, que él estaba de acuerdo con eso, que él mismo iba a dar su voto para que se le pudieran dar la cédula a esos adolescentes de esa edad. Para ganar más votos. Bueno, entonces, ¿qué tendría que ver eso con relación, qué relación tiene eso con ideología de género? Particularmente, yo te di la respuesta rápida de si yo tengo más gente que voten, ese grupo que yo le estoy dando de por sí más beneficios, le estoy dando más derechos, se van a inclinar por mí, que soy el candidato que llevó la propuesta. Entonces es un método para ganar adeptos. Ahora, ¿qué está sucediendo en algunos países? Y que es de preocupar, que un niño que de por sí todavía no está claro de cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su identidad de género y su expresión de género, de repente dice, papi, pero ya obviamente después de un gran bombardeo por todos los lados, hasta los muñequitos que están viendo nuestros niños ya tienen ideología de género ahí impregnada. Entonces, papi, mira, yo no me siento que soy un hombre, ¿no? Yo no creo que yo vaya a ser un hombre. Yo quiero que me hagan un cambio de sexo. Y ya hay en países donde ese niño lo pueden llevar a una sala y hacerle el cambio de sexo. Y por ahí va el asunto también. No hay tiempo para más, señores. Hemos abusado del tiempo ya. Bueno, mis hermanos, ha llegado el momento. Vamos así como estamos, a tener la palabra de oración. Le damos la gracia a los presentes aquí, Dixon, de Cire y a Rabel. ¿Cuánto agradecen a César Dixon, señores? Gracias, hermano, por estar aquí. De Cire de nosotras, pero también le damos la gracia, porque ella realmente me consta que fue un gran esfuerzo. Bueno, me gustaría que Dixon tuviera la palabra de oración. Bien, mis hermanos. Bueno, sí, le invito a que nos pongamos de pie. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Dios, por toda tu bendición. En esta noche te queremos agradecer de manera especial porque nos invitaste a pertenecer a un pueblo, Padre, que se educa. Gracias por darnos luz, por darnos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar por este camino de penumbras, un mundo de pecado, Dios. Nosotros no somos de este mundo, pero nos ha tocado vivir aquí. Te rogamos que nos des sabiduría, que nos protejas. Nos ayude a andar conforme a tu voluntad, a mantenernos limpios, Señor, en medio de tanta inmundicia. Ayúdanos a los padres a dirigir a nuestros hijos. Mira el tiempo que nos ha tocado criar, tú lo sabes. Tu hijo profetizó sobre eso cuando tú...